La Iglesia Cristiana Génesis, una nueva creación, un nuevo comienzo. Se complace en presentar el estudio bíblico de la semana con el doctor Luis C. Bernard, pastor. Bendiga, buenas noches, buenas noches. Éxodo 29. Sí. Ok, vamos a orar, vamos a presentarle en oración y vamos a comenzar esta noche. Padre, te damos gracias por las bendiciones que tú nos das cada día, Señor. Son nuevas, son gloriosas, Señor, y tú te mereces la gloria y la honra. Gracias por cuidarnos en el 2017. Gracias por un comienzo tan lindo en nuestra iglesia, el 2018. Bendice los jóvenes de nuestra iglesia. Continúa añadiendo gente con talento, con gracia, con dones, Señor, para que sea de gran bendición a la Iglesia Cristiana Génesis. En esta noche nos presentamos en oración para que tu Santo Espíritu nos dirija, nos guíe, nos hable y que tú nos sigas mostrando a través de tu palabra las cosas que tú tienes preparadas para con nosotros. Háblanos, Señor, nos ponemos en tus manos y estamos dispuestos a escuchar lo que tú nos quieres mostrar en esta noche. Por esto oramos y lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok, todavía estamos con el templo y toda esta situación de los sacerdotes, pero esta noche vamos a consagrarlos, apartarlos para el servicio del Señor, y es bonito ver el proceso y ver las diferentes etapas. Vamos a entrar en el vigor de esta noche. Versículo 1. Si la temperatura está muy caliente, me avisan. Yo subo y bajo la temperatura. Ok. A ver, estamos todos bien. Esto es lo que les harás para consagrarlo, para que sean mis sacerdotes. Toma un becerro de la vacada y 2 carneros sin defecto. Noten ustedes un becerro y 2 carneros. Y panes sin levadura y tortas sin levadura amasadas con aceite y hojaldres sin levadura untadas con aceite. Las harás de flor de harina de trigo y las pondrás en un canastillo, y en el canastillo las ofrecerás con el becerro y los 2 carneros. Esto para mí, perdonen, no estoy tratando de hacer un sacrilegio ni nada de esto, pero esto a mí me luce bien latino, hay mucha comida siempre, ¿no? Sí. Y es interesante porque Dios es el Dios de la vida, de la salud, es el Dios que provee. Entonces, ustedes van a ver en los ritos del templo, esto es continuo, esto es todos los días. Y esto era para que Israel no se olvidara que el que nos da el pan de cada día es Dios. ¿Amén? Amén. Versículo 4. Y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua. Ustedes se acuerdan que cuando hablamos del templo, del tabernáculo y todas las diferentes partes, ¿se acuerdan? La puerta de entrada está el altar de bronce donde se quemaban los animales, pero al frente está el lavatorio, ¿te acuerdas? Sí. A eso que se refiere. Antes de entrar al tabernáculo había que lavarse las manos, hay que estar limpio, hay que estar puro, hay que purificarse. Pero también cuando se van a hacer los sacrificios. Anoten lo que va a decir. Versículo 5. Y tomarás las vestiduras y vestirás a Aarón la túnica, el manto del efod y el pectoral, y la ceñirás con el cinto del efod, y pondrás la mitra sobre su cabeza, el sombrerito eso que ellos usan, y sobre la mitra pondrás la diadema santa. Luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y le ungirás, y harás que se acerquen sus hijos y les vestirás las túnicas. Le ceñirás el cinto a Aarón y a sus hijos, y les atarás las tiaras. Tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo, así consagrarás a Aarón y a sus hijos. Aquí tenemos 3 cosas distintas antes de proseguir. Primero tienen que purificarse, lavarse. ¿Amén? Pero eso nos habla a nosotros, y cuando nos queremos acercar al servicio cristiano, hay que purificarse, hay que limpiarse. Esta es la insistencia continua que tenemos en la iglesia a la gente, de que si quieren trabajar en un ministerio o en el altar, hay que apartarse. Uno tiene que limpiarse de una serie de cosas. Y a veces las personas quieren subir en pantalones cortos y bebiendo y fumando, ¿verdad? Entonces,
uno empiezan a decir que nosotros somos anticuados y qué sé yo, pero es el sentido de la purificación. Y esto es algo que necesitamos verlo, y aunque nosotros no lo practicamos rígidamente con otros hermanitos aquí, ese concepto tenemos que tenerlo. Segundo paso, las vestimentas, ¿verdad que sí? Usted se viste apropiadamente para servir al Señor. Esto es importante. La persona que quiere servir al Señor se tiene que distinguir. ¿Estamos vistiendo para quién? Para el Señor. No podemos ir allí tirados en maones. No. Y yo sé que la gente no entiende los conceptos. Pero según usted profundice en la palabra y vaya conociendo más los caminos del Señor, que usted sepa que mientras más te se acerca al Señor, más se tiene que lavar de las cosas del mundo, y mejor que empiece a vestir con vestimentas nuevas, ¿verdad? Hay gente que me dice, pero yo no tengo el presupuesto, el pastor quiere que compre ropa nueva, yo no tengo dinero. Esto no es un fashion show. Yo no le estoy pidiendo a usted eso, pero le estoy pidiendo que el domingo de la mañana, si va a trabajar en la mesa del Señor, si va a trabajar en el altar, que tenga esto claro, que usted viene delante del Señor. Y lo tercero que ustedes vieron ahí es que hay que unirlo. Es mejor que usted tenga la unción del Espíritu Santo. Es mejor que usted tenga palabra y gracia. No, la gente confunde la unción con brincos, saltos, tirarse al piso y cosas así. Yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando que Dios te dé sabiduría, el Espíritu Santo te use, te dé palabra, te dé gracia. Que cuando tú cantes, tú ministres. ¿Me entiendes? Que ministres vida. La unción tiene que estar sobre todo aquel que esté en el altar. Pero escucha qué pasa. Si no te purificas, si no te lavas, va a ser difícil que tú mantengas esa unción. Si tú no te vistes apropiadamente, va a ser difícil que tú tengas esa unción. ¿Por qué? ¿Quién te da la unción? Entonces llega un momento que tú contristas al Espíritu Santo. Oye, pastor, usted está exagerando. ¡Ja! Usted va a ver la exageración ya mismo. Si esta gente no se viste como se tienen que vestir, ustedes van a ver lo que les va a pasar ahí. ¿Está bien? A ver, ¿estamos listos? Vamos al 10. Después llevarás el becerro delante del tabernáculo de reunión, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro. Se imponen las manos sobre el animal que va a ser sacrificado. Ustedes van a ver esto repetido 1, 2, 3, 4, muchas veces aquí. A veces se impone la mano para bendecir el animalito. A veces se impone la mano para recibir ciertas cosas. Uno lleva sobre uno ciertas cosas, especialmente el sumo sacerdote, ¿verdad? La imposición de mano no siempre es lo mismo, dependiendo de la ocasión y dependiendo del tipo de sacrificio. Te digo, vamos a seguir. 11. Y matarás el becerro delante de Jehová y a la puerta del tabernáculo de reunión. 12. Y de la sangre del becerro tomarás y pondrás sobre los cuernos del altar con tu dedo, y derramarás toda la demás sangre al pie del altar. El altar tiene cuerno. La palabra cuerno es un punto, tú sabes, algo que se eleva, y esa es la palabra que están usando en el español. ¿Está bien? Déjame ver si puedo encontrar algo que yo te pueda llamar que sea un... no tenemos nada así puntiagudo que yo te pueda señalar, pero si tienes un mueble y algo sale y sobresale, ellos le llaman eso un cuerno. Porque yo sé que los hermanos leen el Apocalipsis y piensan en los cuernos y las cosas así, y no es eso. Por ejemplo, es simbólico. En el altar de bronce hay 4 puntas en el altar de bronce. Cada punta se llama un cuerno. No quiero que nadie se esté imaginando otras cosas que no sean. Right. Entonces, claro, hay que derramar sangre ahí. ¿Bien? Y la demás sangre se derrama sobre el pie del altar. 13. También tomarás de la grosura que cubre los intestinos, la grosura sobre el hígado, los 2 riñones y la grosura que está sobre ellos, y lo quemarás sobre el altar. Bueno, ¿qué está pasando aquí? Cuando usted va a hacer un sacrificio de animales, tiene que cortar, picar, hacer la autopsia, sacar los miembros, los intestinos, todo ese tipo de cosas. En esencia, se convierte en una carnicería.
Y esto es todos los días, todos los días. Y este es el trabajo de los sacerdotes. ¿Sí? Entonces hay ciertas partes que son dedicadas al Señor, ciertas partes para el sacerdote, ciertas partes para otro. Y tú tienes que saber a quién le pertenece cada porción. Y qué va aquí y qué no va aquí. ¿Okay? Para que vayan entendiendo el trabajo de estos sacerdotes. A ver, ¿dónde me quedé, hermano? 14. Pero la carne del becerro y su piel y su estiércol lo quemarás a fuego fuera del campamento, es ofrenda por el pecado. Hay ciertas cosas que no queremos que las quemen aquí, porque va a oler mal, porque esto, lo otro, la higiene, esos tienen que tirarse en otro lugar. 15, ¿no? Asimismo tomarás uno de los carneros y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero. 16, y matarás el carnero y con su sangre rociarás sobre el altar alrededor. O sea, no, imagínense ustedes todos los animalitos que estamos cortando y picando y la cantidad de sangre que corre por allí. Todos los días. Todos los días. Son en esencia ese altar de bronce, cuando ellos están cortan el animal y tiran el agua, es como si nosotros lo tiráramos sobre tierra. Y eso, si tú tiras un cubo, se penetra, ¿verdad que sí? Se va, la tierra se chupa la sangre. Sí. Y hay un tiempo entre uno y el otro para que eso ocurra. Para que eso ocurra. A ver, ¿dónde me quedé mal? 17. Cortarás el carnero en pedazos y lavarás sus intestinos y sus piernas. Esto parece como si fueran a hacer morcillas, ¿eh? Esas fueron las primeras que se hicieron. y las pondrás sobre sus trozos y sobre su cabeza. 18. Y quemarás todo el carnero sobre el altar. Es el holocausto de olor grato para Jehová, es ofrenda quemada a Jehová. Ven, este es otro tipo de ofrenda, ¿no? Ofrenda quemada. 19. Tomarás luego el otro carnero, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero. Sobre cada uno de ellos se impone la mano. 20. Y matarás el carnero y tomarás de su sangre y la pondrás sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el lóbulo de la oreja de sus hijos, sobre el dedo pulgar de las manos derechas de ellos y sobre el dedo pulgar de los pies derechos de ellos. Y rociarás la sangre sobre el altar alrededor. Hay un momento. Eso suena como tan complicado. Sí lo es. La ceremonia, el rito es bien complicado. Es una liturgia completa. Y si ustedes van a la iglesia donde son litúrgicos y tienen esta ceremonia, la gente se queda, pero ¿por qué hacen tantas cosas? Porque desde antigüedad, en la liturgia, cada parte tiene un significado. Y aquí, por ejemplo, cogen la sangre y ¿dónde va? En el pie. ¿Por qué el oído, el pulgar y el pie? Y es la sangre. Ok, no importa donde tú camines, no importa lo que tú hagas, no importa lo que tú escuches y el tipo de conversación que tú tengas, siempre es la sangre de Cristo, ¿verdad? La que usted y yo tenemos que hacer. El texto del Nuevo Testamento dice, todo lo que hagamos en dicho y en hecho, lo hacemos en el nombre del Señor. Eso es lo que eso significa. Esa es la versión nueva testamentaria de esto que ocurre aquí en el Antiguo Testamento. 21. Y con la sangre que está sobre el altar y el aceite de la unción, rociará sobre Aarón, sobre su vestidura, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de estos. Y él será santificado, y sus vestiduras y sus hijos, y las vestiduras de sus hijos con él. No, yo no sé si las damas aquí se visten bien bonitas y se ponen un traje bien lindo. Y ¿cómo ustedes se sentirían si alguien derrama un bote de aceite sobre usted? Después de todo ese trabajo para que alguien venga ahí, ¿sí? Pero eso había que hacerlo para consagrarlo. Esto no ocurre todos los días. Esto es sencillamente un rito de santificación, de consagración, de apartarlo. Cuando nosotros hoy en día llamamos en la iglesia el culto de ordenación de un ministro, es algo similar. Hay denominaciones que ya no derraman aceite sobre la gente, pero nosotros nos derramamos con aceite, ¿sabes? Y nos imponían las manos y todo ese tipo de cosas. Hoy en día todo el mundo es pastor así. Sí. Pero
hay un rito, hay una ceremonia, que es muy formal. Y nuevamente, hay gente que dice, ¿por qué tiene que hacer tanta cosa? Dios es un Dios de orden, todos los pasos significan algo y tienen un significado. Y uno se consagra como pastor porque uno dedica su vida al ministerio cristiano. ¿Sí? Y entonces hay gente por ahí que yo los escucho y dicen, yo no estudié, pero no hay que hacer nada de eso. Ok. Léete el libro para que tú veas lo que hay que hacer. Tú tienes que dedicar esto. Esto no es que yo lo sentí. Es que tomar esto bien en serio. Vamos a seguir. ¿Dónde me quedé? 22. Luego tomarás del carnero la grosura y la cola y la grosura que cubre los intestinos y la grosura del hígado y los 2 riñones y la grosura que está sobre ellos y la espaldilla derecha, porque es carnero de consagración. 23. También una torta grande de pan y una torta de pan de aceite y una hojaldre del canastillo de los panes sin levadura presentado a Jehová por las noches. 24. Y los pondrás todos en las manos de Aarón y en las manos de sus hijos y lo mecerás como ofrenda mecida delante de Jehová. ¿Eso por qué hay que ponérselo en las manos? Porque él va a imponer también, ¿verdad?, las manos a los demás. Tienen que consagrarlo completo. Ya. La gracia sale del ministro o del pastor, del sacerdote, para bendecir. Pero también significa que el ministro, el sacerdote, tiene las manos llenas. Porque recibe de parte de Dios y con eso él va a dar. Claro. Usted no puede dar lo que no tiene. Si no lo recibe, usted no lo puede dar. So, el aspecto de tener las manos llenas es bien importante. So, vamos a decirle, primero se lavaron y se purificaron con el agua. Segundo, se vistieron apropiadamente. Tercero, los ungimos con aceite. Cuarto lugar, hicimos los sacrificios apropiados. Y en quinto lugar, ahora tenemos las manos llenas. Lo peor del mundo es tener un ministro que no tiene nada que dar. Usted no puede edificar una iglesia si usted no tiene algo que dar. Uno viene a servir las mesas. So, la gente dice, ¿cómo sabemos cuando alguien está llamado por el Señor? Bueno, tú tienes que mirar esto con calma y entenderlo para que tú sabes lo que eso significa. Si tú ves esto, tú sabes que tiene un llamado. Si no lo ves, pues se llama a sí mismo. Me digo. Vamos a ver, 25, ¿no? Y después lo tomarás de sus manos y los harás arder en el altar sobre el holocausto, por olor grato delante de Jehová. Es ofrenda encendida a Jehová. 26. Y tomarás el pecho del carnero de las consagraciones, que es de Aarón, y lo mecerás por ofrenda mecida delante de Jehová, y será porción suya. Yo le voy a explicar lo que es esto de mecido ya mismo. 27. Y apartarás el pecho de la ofrenda mecida y la espaldilla de la ofrenda elevada, lo que fue mecido y lo que fue elevado del carnero de las consagraciones de Aarón y de sus hijos. Y será para Aarón y para sus hijos como estatuto perpetuo para los hijos de Israel, porque es ofrenda elevada, y será una ofrenda elevada de los hijos de Israel, de sus sacrificios de paz, porción de ellos elevada en ofrenda a Jehová. So, esto es lo que es mecido. Y esto es lo que es elevado. Mecido es que usted toma estas porciones del sacrificio, está en el altar y las va a mecer de un lado a otro. ¿Y sabe lo que significa que es elevada? Tú las elevas y las bajas. Las elevas y las bajas. Y entonces, en algunas iglesias cristianas todavía, en la liturgia, usted va a ver el sacerdote o el ministro haciendo eso. ¿Está bien? Aún cuando tomamos el pan el domingo en la mañana, ¿verdad? Yo tiendo a mecer el pan, porque hay que hacerlo. ¿Está bien? Muy bien. Porque uno bendice a todo el pueblo con eso. ¿Sí? Versículo 29. Y las vestiduras santas que son de Aarón serán de sus hijos después de él, para ser ungidos en ellas y para ser en ellas consagrados. So, cuando a nosotros nos ordenan, es bien importante ese día, la Biblia que tú tienes, la ropa con la cual te vestiste, porque con esa fue que te ungieron. Y ese fue el culto de tu ordenación. Eso es como una boda para un ministro.
¿verdad? Es un momento bien significativo. Y tú guardas estas cosas y las atesoras para siempre, ¿verdad? Es como esta Biblia. Esta Biblia yo en mi primera iglesia, esta fue la Biblia que yo usé. Yo nunca he tenido otra Biblia. Yo tengo otras Biblias, pero esta es la Biblia que yo usaba en mi pastorado. ¿Eh? Porque esta fue la que se me dedicó. Y a uno se le queda eso. Es como tu primer amor. Eso se te queda. Esto fue lo que Dios ungió y tú tienes que usar eso. Tú sabes, esto es paz. ¿Okay? Esos detalles son bonitos. ¿Dónde voy? ¿Al 30? Por 7 días las vestirás. El que de sus hijos tome su lugar como sacerdote cuando venga al tabernáculo de reunión para servir en el santuario. Este proceso de consagración dura 7 días. Ya, los cultos nuestros a veces es un día, 2 o 3, pero no pasa de eso. Pero esta gente eran 7 días. ¿Sí? 29. Y las vestiduras santas que son de Aarón serán de sus hijos después de él para ser ungidos en ellas y para ser en ellas consagrados. En otras palabras, este tipo de vestimenta se pasa de sacerdote en sacerdote en la familia sacerdotal, ¿no? 30. Por 7 días las vestirás el que de sus hijos tome su lugar como sacerdote cuando venga al tabernáculo de reunión para servir en el santuario. No solamente son los 7 días, es que de aquí en adelante hay unas rotaciones. Y cuando te toca a ti, tú tienes que ir vestido con esas vestimentas. ¿Sí? 31, ¿no? Sí. Y tomarás el carnero de las consagraciones y cocerás su carne en lugar santo. 32. Y Aarón y sus hijos comerán la carne del carnero y el pan que estará en el canastillo a la puerta del tabernáculo de reunión. A mí siempre me fascinaba y me fascina esto de las porciones. O sea, hay cierta parte que te tienes que comer, otra la quema, otra la saca fuera. Pero al final no puede sobrar nada. 33, ¿right? Y comerán aquellas cosas con las cuales se hizo expiación para llenar sus manos para consagrarlos. Mas el extraño no las comerá porque son santas. Now, el extraño aquí es la persona no consagrada. O sea, hay ciertas cosas que le pertenecen al ministro, al pastor. No puede venir cualquier hermano a tomar ese lugar, no le corresponde. Eso es lo que quiere decir, ¿verdad? Esta gente fueron apartados y consagrados para eso. Una persona no ordenada, no consagrada, no debe ocupar ese lugar. Es como los hermanos a veces dicen, tenemos que llamar a un pastor. Pues si el pastor nuestro se muda, se enferma, se muere, qué sé yo, el Señor se va a otro lado, ¿qué hacemos ahora? No puede todo el mundo pararse a ser pastor. La iglesia organiza un comité de búsqueda y llamamos otro pastor que tenga un llamado de Dios. Porque solamente alguien consagrado al servicio cristiano puede ser el que ocupe ese lugar, ¿verdad? So, ahí es donde a veces nos metemos en problemas las iglesias que quieren poner a cualquiera ahí. Su mejor amigo, el más favorito, el más popular. Y se forman los problemas en la iglesia. Cuando un pastor deja una iglesia, o el Señor se lo lleva a otro lugar, ese vacío crea unos problemas políticos dentro de la iglesia. Y las iglesias se dividen, porque hay una lucha del poder. Lo que es importante es que las iglesias deben saber que hay que entrar en un periodo de ayuno y de oración y ponerle en oración esto al Señor, que el Señor traiga a la persona correspondiente, ¿verdad? Pero debe ser un ungido de Dios, ¿no? ¿Dónde me quedé, mano? 34. 34. Y si sobrare hasta la mañana algo de la carne de las consagraciones y del pan, quemarás al fuego lo que hubiere sobrado. No se comerá porque es cosa santa. Ahora saben ustedes por qué no puede sobrar nada. ¿Por qué? Porque es santo. Se dedicó al Señor. Eso no lo puedes repartir en la iglesia. Interesante, ¿verdad que sí? Lo que es del Señor y nadie lo puede tocar. Muchas veces yo les conté mi testimonio, ¿verdad? Y en otras denominaciones, eso pasa en la comunión, ¿verdad? Con la copa. Hasta la última gotita. Usted no puede sobrar porque tenemos un problema. Y el sacerdote o el pastor se tiene que tomar todo el vino, si sobra.
Pastor, una pregunta que yo he observado, por ejemplo, en la iglesia católica, el único que toma del vino es el sacerdote, los demás lo único que participan es de la... Por este entonces concepto. se toma... Okay. Por este concepto. Porque eso es consagrado y dedicado al Señor. Entonces... ¿Ah? El pan no. Interesante, ¿no? Y entonces, solamente el ministro lo puede hacer. No, ¿qué pasa? En la iglesia católica, en la luterana, en la que sea, si sobra y el ministro no se la quiere tomar, por ejemplo, yo un día no me lo tomo. Porque yo no me voy a empinar todo eso, man. No está en pecado por eso. ¿Ah? No está en pecado. No, ¿cuál es la solución? La solución es que la vierten en tierra. Ah. Igual que aquí. La vierten en tierra. Pero no te distribuyen los hermanos. Yo no voy a decir, Mari, toma esta copita aquí, chico. No. ¿Ustedes no se acuerdan el testimonio que les di cuando fui a la iglesia luterana? Que el pastor me invitó a cubrirlo un domingo porque salí de vacaciones y entonces ellos tienen 2 cultos, ¿verdad? Y entonces me dijo, preocúpate Luis de la Eucaristía y lo demás. Yo, no hay problema. Pero a mí se me pasó que ellos usaban licor, o sea, vino fermentado. Y la copa es grande, ¿no? ¿Qué problema? Entonces el domingo en la mañana sirvo la mesa y los hermanos lo más bien. Y cuando me di el palo, sí, me di el palo. Y yo, oh, santo Señor Jehová. Y el problema es que si sobra, el ministro se lo tiene que tomar. Por eso es que la gente dice, esos ministros en esas iglesias son unos bocachones. O los sacerdotes católicos. Que si en el closet tienen tantos litros. Es que así es la cosa. Hay iglesias que no usan jugo de uva. Ese vino tiene que estar, es alcohol, es fermentado. Hay muchos hermanos que no entienden eso y no entienden la explicación. Pero entonces al final el sacerdote tiene 2 soluciones. O se toma hasta la última gotita para que no sobre nada, o se vierte en tierra. ¿Está bien? Anyways, me tomé el primer palo en el primer culto y estaba sonriendo, yo estaba sonriendo, y no era el gozo del Espíritu. Era la borrachera. Yo tenía mi nota y estaba embollado y yo decía, es que ahora viene el segundo culto, ¿ok? Y yo decía, Para el segundo culto va a ser borracho. no, el segundo salí en el Espíritu, mano. Uno tiene que tener cuidado cuando uno va a sustituir a otro pastor, porque uno tiene que medir esas cosas, ¿verdad? Y si uno está dispuesto o no. Hay iglesias que se ofenden si usted no se toma toda la copa. Todo. Uno está rehusando algo que es dedicado al Señor. ¿Entiendes? O si tú le dices, no, tírelo ahí en la tierra. Se enojan con usted. ¿Está bien? No lo vuelven. Sale alcohólico cualquiera. Ahí. ¿Dónde me queda, hermano? 25. Bueno. Así pues harás a Aarón y a sus hijos conforme a todo lo que yo te he mandado. Por 7 días los consagrarás. 36. Cada día ofrecerás el becerro. ¿Me oyen eso? Cada día. Ofrecerás el becerro del sacrificio por el pecado para las expiaciones. Y purificarás el altar cuando hagas expiación por él. Y lo ungirás para santificarlo. Por 7 días harás expiación por el altar y lo santificarás y harás un altar santísimo. Cualquier cosa que tocare el altar será santificado. Todo aquel que se trepa al altar tiene que estar santificado. Y hay que exigírselo. La gente dice, pastor se pone maniático. Ustedes van a ver la consecuencia después. Estamos llegando. Pero nosotros necesitamos santificarnos. Y la persona tiene que estar dispuesta, preparada para subirse al altar. Y en cualquier ministerio necesita ser así. Pregunta, comentarios de esta parte. Yo sé que fui rápido. Pero la parte era larga, ¿verdad que sí? Muy bien. Vamos ahora al 38, versículo 38. Esto es lo que ofrecerás sobre el altar. 2 corderos de 1 año, cada día, continuamente.
So, imagínese usted. ¿De dónde Y de la manera va a ser, es uno en la mañana y uno en la tarde. Y esos no son los únicos. También hay más. Pero esto es lo que los sacerdotes tienen que hacer. Entonces, imagínense todo el pueblo trayendo animalitos y sacrificios al templo. Eso es una cosa increíble. ¿So qué hacemos con toda esa cantidad de carne? Y piensen en el volumen de sangre derramado allí. Porque nosotros decimos, sí, los judíos tienen que hacer esto. No, piensen en el volumen. De que esto es todos los días. ¿Eh? Vamos a seguir. 39. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Además, con cada cordero, una 10ª parte de una efa de flor de harina amasada con la 4ª parte de un hin de aceite de oliva machacada. Y para la libación, la 4ª parte de un hin de vino. Ahora empezamos a cocinar. Ay, perdón. A combinar las cosas, ¿no? Y esto así, la masa y la cosa. Tremendo. Ok. ¿Notaron cómo terminó el 40? La 4ª parte de un hin de vino. 41. Y ofrecerás el otro cordero a la caída de la tarde, haciendo conforme a la ofrenda de la mañana, y conforme a su libación, en olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones a la puerta del tabernáculo de reunión, delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros para hablaros allí. Déjenme nuevamente hablarle algo del vino, que yo se los he enseñado a ustedes, pero tengo que repetirlo, porque en nuestra iglesia hay gente de tradición litúrgica, hay católicos romanos, hay pentecostales, hay bautistas, y vienen de diferentes tradiciones y a veces no se entienden ciertas cosas. Nosotros no usamos el vino, usamos el jugo de uva. Y la razón de esto es, yo quiero que ustedes sepan, la iglesia tradicionalmente ha usado el vino fermentado. Esos son los que están bien, ellos no están mal. No están haciendo nada mal. Entonces, ¿por qué usamos jugo de uva? Porque en Estados Unidos, en los años 20 y 30, llegó la época de la prohibición, donde el gobierno decidió dar la batalla en contra del alcohol, bebidas alcohólicas, y se prohibió de que en el país se tomaran bebidas alcohólicas. Eso puso en una situación bien difícil a la iglesia cristiana, porque la iglesia está acostumbrada a servir vino fermentado. La solución fue empezar a dar jugo de uva y no dar vino. Si usted daba vino, usted está violando la ley. ¿Eso qué pasa? Unos añitos después, como ustedes saben, se acabó la época de la prohibición y muchas de las iglesias tradicionales regresaron al uso de vino fermentado, alcohol, hasta el día de hoy. Pero hay un grupo de denominaciones que no regresamos al uso del alcohol y del vino. Les estoy contando la historia real de qué es eso y por qué pasó, porque la gente se inventa unos cuentos, yo los escucho y digo, ¿pero qué ustedes están inventando las cosas? Deben decirles por qué nosotros no regresamos al uso del vino. La razón de la época de la prohibición es que estaban tratando de combatir el alcoholismo. Que usted sabe que hoy en día ya se ha aceptado que el alcohólico tiene una disfunción, ¿verdad? Una adicción y que es peligroso. Entonces nosotros entendimos en nuestras denominaciones, yo soy ministro ordenado de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo, y nuestra denominación, nosotros participamos de la comunión, pero no usamos el vino fermentado o el alcohol. ¿Por qué? Porque, imagínense ustedes, esos fueron los años 20 y 30, estamos en el 2017 y el problema del alcohol es más agudo que en aquella época, más nosotros tenemos el problema de las drogas y todas estas cosas que usan las personas, y en nuestras iglesias y congregaciones hay mucha gente adicta. Nosotros hemos entendido que no es saludable y que no edifica ponerle una copa de bebida alcohólica en las manos a la gente. Por eso decidimos continuar usando el jugo de uva. Pero hay denominaciones que siguen usando el vino.
Pastor, ¿y qué hacen con los adictos, los demás? Pues esto es lo que ellos les enseñan a sus iglesias. Y a lo mejor ahora les hace sentido cuando yo les diga esto. Ellos les dicen, usted sabe su condición. Y si usted no puede tomar vino o bebida alcohólica, al lado hay una bandeja con unas uvas. Y se les da las uvitas a la gente. Y eso sustituye la copa. Porque todavía la uvita representa el vino. ¿Lo agarró? Pero es responsabilidad de cada alcohólico y cada adicto y cada cual que está luchando con eso de saber de no tomar la copa fermentada. Nosotros somos de otro punto de vista que decimos, no nos vamos a arriesgar a eso. Porque después que hemos logrado sacarle el hermano de la borrachera y del alcoholismo, no queremos que recaiga. ¿Está bien? Y por amor vamos a dar jugo de uva. Yo he oído predicadores diciendo que es que el jugo de uva es glorioso y que predican el texto de la Biblia, ¿verdad? Que es que el vino que habló Jesús en la boda es un vino tan tremendo que eso es un jugo de uva glorioso. No, él convirtió el agua en vino. Y vino el catador, el maestro sale y lo probó y dijo, ¡wow! Él no dijo, déjate el mejor jugo de uva para el final. No, esta es calidad. En la Biblia no está prohibido tomar vino. ¿Qué dice del vino? El vino que alegra el corazón. Pablo dice a Timoteo, ¿qué? Tómate una copita de vino, Pablo, tú, estómago. Lo que está prohibido en la Biblia es que te emborraches, que caigas en el alcoholismo. Ay, el pastor aprobó que yo me vaya a tomar. Yo no estoy aprobando eso. Y en mi iglesia y en cualquier iglesia que yo he pastoreado, yo le prohíbo a la gente tomar bebidas alcohólicas. ¿Por qué? Porque los hermanos de la iglesia son así. Yo no tomo en la iglesia, pastor. Sí, pero cuando sales te la tomas. Y el problema es que te llevaste a mi hermano, al otro hermanito de la iglesia, y te le enseñaste a tomar. Y el otro hermano es débil. Y está luchando con las adicciones. Y eso es pecado porque no estás obrando en amor. Y a ti no te importa. Porque tú lo que quieres es darte las frías. Nosotros somos de los que nos cohibimos y aprendemos a decir que no. Por amor al hermano. Así es. En nuestra iglesia y en mi pastorado. Yo quería explicarle a eso. Pero es la realidad. Yo no quiero inventarle cosas a ustedes y venir con cuentos. Y yo sé que venimos de diferentes denominaciones y que ustedes han escuchado 40 cosas. ¿Está bien? Ok, comentario. Pregunta, pastor, referente al alcoholismo. ¿Usted piensa que eso es algo que tiene también que ver con la cultura? Porque, por ejemplo, en países como en Francia, en Italia, hasta a los niños se les da un poquito de vino en la cena. Sí, porque se les educó contexto histórico. En Europa, por ejemplo, no hay mucha agua potable. ¿Está bien? No hay mucha agua así. Ellos lo que hacen es que fermentan el vino, o usan cerveza, o usan otra bebida como líquido. Eso es como agua para nosotros. Pero ellos no la usan como nosotros, los latinos, la utilizamos. Nosotros no vamos a tomarnos una cerveza, nosotros compramos la caja entera. Es cultural y es una mala costumbre. Por eso alguien dice, pastor, no hay ningún problema. La Biblia dice, no hay ningún problema que me den una copita, ¿verdad? El vino es bíblico. El vino es bíblico. Pero yo sé lo que me están diciendo. Quieren que yo las autorice para que se den una humedad. Pues yo sé lo que dice la Biblia, dice, pero también yo sé mi contexto cultural y la contestación es no lo haga. ¿Por qué? Por amor. Vamos a protegernos unos a los otros, vamos a cuidarnos los unos a los otros. ¿Alguna otra pregunta, comentario? También a los niños pasan a la mesa, que no se puede dar vino por los niños también. Por los niños. Pues ahora que traje eso, pues ¿por qué en Génesis permitimos que los niños vengan a la comunión? ¿Son miembros de la iglesia? No. ¿Significa que son salvos? No. Educarlos. Que ellos pueden en confianza venir a Jesús. Porque Jesús dijo que dejad que los niños vengan a mí. No se lo prohíba. No significa nada más que eso. Y la alegría que tienen los niños cuando pasan al frente, ¿verdad que sí?
Right? Cuando tengan la edad suficiente, ellos van a tener que confesar a Jesús como cualquier otro, pero van a aprender a tener confianza en Jesús. Es una ayuda, ¿verdad? Para los niños. No tiene ningún otro significado, y no le inventen una doctrina ahí, porque no significa nada más que eso. Es para amar a los nenes, que los nenes vengan a Cristo. Eso es todo. ¿Right? ¿Alguna otra pregunta o comentario? Sé que voy rápido, pero hay mucho material. Pero entonces el verso que dice, y no os embriaguéis con vino, el cual trae desilusión. Eso. También es bíblico y lo dice, que no lo hagamos. Sí. ¿Por qué la Biblia no quiere que nos embriaguemos, que estemos borrachos? ¿Cuál es el problema de la borrachera? La persona que tomó. Decimos, no sabe lo que está haciendo. Perdió el control. Está bajo la influencia. Este es todo el problema. En la Biblia, tú tienes que tener el dominio propio. Y cuando tú te emborrachas, tú perdiste el dominio propio. Y cuando decimos, es que ese hombre está bajo la influencia del alcohol, déjenme decirle lo que eso significa bíblicamente. Que tú entregaste tu voluntad a la influencia de otra cosa, en este caso es el alcohol. Es como estar poseído. Y tú y yo no debemos estar bajo el control de nadie, sino bajo el control del Señor. Ese es el pecado de la borrachera. Pastor, ¿podemos aplicar eso también al hipnotismo? Claro, tú no puedes entregar tu voluntad a nadie sino a Jesucristo. Nadie. El cristiano no hace eso. No hace eso. Nada, pues si fui el psicólogo y el hombre en la terapia me sugirió hipnosis y qué sé yo. Hay muchos tipos de terapia y no tienes que hipnotizarte, ¿sabes? Hay muchos tipos de terapia. Pero la persona tiene que escoger. Yo escojo no hacerlo. Yo recuerdo cuando estaba en la escuela graduada y cogimos mi primera clase de hipnosis. Y empecé a ver las cosas que uno ve allí. Yo dije, yo tenía que terminar mi clase y pasar la clase. Pero desde ese semestre yo dije, yo no toco esto ni con valorarlo. Porque vemos la gente que sale a estos shows y es divertido y nos hacen reír, si no te demuestran el otro lado, las cosas que suceden. Esa gente que sale al escenario tan pulido, tienen el arte y dominan unas cosas. Pero no enseñan el ocultismo. No, recuerden que esto es sugestión y te cautivan. Y una vez tengan la audiencia cautiva, ellos pueden hacer muchas cosas, ustedes ni se imaginan. Pero están manipulando a la gente. Y hacemos cosas que no queremos hacer. Y por ahí eso sigue. Y cuando usted ve esas dinámicas y empiezan a manifestar cosas que no se deben manifestar, no es muy lindo. Yo no pago dinero por eso. Y les sugiero que no lo hagan. ¿Sí? Que si eso es real, sí, la brujería es real. Yo no la estoy negando. ¿Sí? Pero no confundamos una cosa con la otra. Pastor, ¿y qué opina de la yoga? ¿De la droga? Tómate todas las drogas que tú quieras, chico. El problema es que en Estados Unidos la yoga se presentó como una técnica para meditar, para tranquilizarte, relajarte, para manejar tu ansiedad y el estrés. Usa yoga. ¿Entiendes? Está desencarnada de lo que realmente la yoga es. La yoga es parte de una religión. Es un rito. Es un rito dentro de esa religión. ¿Entiendes? Y es para entrar en contacto con estos seres. Pero acá hacen los ejercicios, las hermanas, vamos a hacer todo yoga. Cuando no te dan el contexto religioso, pues se ve sano, no es nada malo. Esos cristianos locos, fanáticos. El problema es cuando tú lo estudias y tú das cuenta de lo que realmente es. Y una cosa te lleva a la otra. Son los años 60 y 70, eso fue la explosión de las religiones orientales acá en Estados Unidos, ¿no? Hindúa, pues viene de la India, ¿no? Yo tampoco soy yoga, yo no practico la yoga. Tú nunca me has escuchado a mí sugerirte, vente, vamos a hacer yoga aquí, ¿verdad? La gente del mundo que no está en Cristo, si creen que eso les ayuda, les relaja, pero el Espíritu Santo trae paz y te sostiene
Nosotros tenemos herramientas espirituales para manejar el estrés. La oración es tremenda. Tú quieres meditar, la Biblia te dice que medites, pero medita en Cristo, medita en su palabra, te dicen que meditar. Tú no meditas en otro Dios o en otra diosa. Tú meditas en el Señor y en sus caminos. Y eso te trae paz. Y te da perfecta paz. Yo no veo por qué un cristiano, teniendo las herramientas que tenemos, tiene que hacer yoga. O tenga que empinarse una botella de Don Q. El yoga también lo practican mucho los Hare Krishna, ¿verdad? Esa Sí. gente, esos son los que ponen campanitas y saumerio y cuanta cosa, pero todo eso que hacen es ritual, Es un rito. adorando un a rito. los dioses de ellos. Es un rito. ¿Sí? Eso nuevamente, ¿por qué estamos mezclando las cosas del mundo con las cosas del Señor? No, vamos a dejar eso allá afuera. Y si usted quiere leer sobre eso y estudiarlo y ir a verlo, una de las cosas que nosotros como estudiantes en el seminario teníamos que hacer era ir a todos estos templos de las otras religiones, observar, hacer preguntas. Nosotros fuimos a observar Santero y hacerle preguntas. Fuimos a entrevistar grupo, porque usted tiene que saber estas cosas. Usted no le puede hablar a su iglesia si usted no sabe. No puede hablar de lo que no sabe. Yo no tengo ningún problema con una persona cristiana indague, investigue, haga su research. Hay que estar bien consciente. Pero no regrese con todas esas cosas a la iglesia, ¿sabes? ¿Verdad? Pastor, vamos a hacer un culto de yoga. No. Si llega a ver a alguien que entra con una campanita. ¿Verdad? No mezclamos las cosas del Señor con las cosas del mundo. Muy bien, ¿dónde me quedé, hermano? 43. 43. Ok. Estaba hablando del tabernáculo. Y allí me reuniré con los hijos de Israel y el lugar será santificado con... Mi gloria. ¿Qué significa eso? Su unción, su presencia. Sí, el lugar será santificado con su presencia. No. Es más, voy a terminar el pasaje y venga para atrás. Espérate. 44. Y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar. Santificaré a sí mismo a Aarón y sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos. Yo, Jehová, su Dios. Voy a santificar el lugar con mi gloria, con mi presencia. Vamos a transportarnos 4.000 años después, al 2017. ¿Qué es lo que santifica a la iglesia cristiana? La adoración, la alabanza. Y cuando empezamos a adorar, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué entra allí? La presencia de Dios. La presencia de Dios. Por eso es que queremos que la presencia del Señor esté en ese lugar. Porque se convierte en lugar santo. Moisés llegó a la zarza ardiente, allí estaba la presencia de Dios. Tú te quitas las sandalias de tus pies. Lugar santo es. Adoración. La iglesia es un lugar santo porque está la presencia de Dios. No por el edificio, no porque costó 40 millones construirlo, sino porque la presencia de Jehová está en ese lugar. Eso lo hace un lugar santo. Amén. Implica que tenemos que tener reverencia. Amén. Es un lugar serio. Usted no puede entrar a la iglesia ahí. Y por eso los pastores antiguos se enojaban si usted masticaba goma, el chicle. Sí. Es irreverente. El sitio está santificado, la presencia de Dios está allí. Ni te vistes mal, ni te pones a comer allí hot dog y chistrillo. Estos pastores viejos no es que eran maniáticos, ellos tienen una razón para hacer estas cosas. Lo que pasa es que nosotros no las entendemos, porque hoy en día podemos ir a la iglesia como queramos y nadie me puede decir nada. Rebelión. No hay concepto del temor de Dios, de tomar estas cosas serias, ¿verdad? Y decimos por ahí, yo escucho a los hermanos decir, ya la gente no respeta la casa de Dios. Sí, son irreverentes, ¿sí? Pero lo que lo santifica el lugar es la presencia del Señor, ¿sí? Y cuando esa presencia entra, pues uno tiene que mantener una calma y un sentido de reverencia tremendo, porque Dios está allí. Y eso significa cuando nosotros sentimos la presencia.
me van a perdonar los hermanos que vienen de otra tradición. Y créanme, yo... No quiero hacer comentarios. Mire usted, cuando entra la presencia del Espíritu Santo a la iglesia, hay una manifestación visible, tangible de Dios. Si Dios descendió y está en ese lugar, es que algo nos va a hablar, algo nos va a enseñar, algo va a hacer. Amén. Y tenemos que ser reverentes, darle ese espacio que el Señor haga lo que Él va a hacer. ¿Verdad? Y ahora va a ser mi comentario. Vamos a aguarlo un poquito. Un pasito para atrás. Cuando estamos predicando la palabra de Dios, ¿quién está hablando? Dios. Y debemos todos estar de pie, yo considero. Bueno, cuando leemos la palabra, no todo el culto, hermano Mary, no. No, pero cuando se está leyendo la palabra. Sí, claro. Escuchamos lo que Dios nos está hablando y diciendo. Y la gente se pone a caminar, a entrar, a ir al baño, a tomarse la Coca-Cola. A mandar texto. Sí, a ver el celular y a textear a sus amigos. Dios está allí. Lugares santos. Es el lugar de la salsa ardiente. Nos quitamos las sandalias, doblamos nuestras rodillas y decimos, Señor, ¿qué tú quieres de mí? ¿Qué tú quieres? Hay una falta de sentido de que estamos en un encuentro con Dios. Y para eso es la iglesia, tener un encuentro con Dios. A veces la gente dice, ¿por qué Dios no se manifiesta? Well, porque estamos haciendo las que estamos haciendo. ¿Tú me entiendes? Hay que vestirse apropiadamente, hay que purificarse. ¿Usted entendió todo lo que estamos hablando esta noche? No, yo no quiero que seamos monjes ni monjas. Yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de un sentido de seriedad con las cosas del Señor. ¿Verdad? Y según pasan los años, pues uno tiene un sentido más refinado con esto. ¿Verdad? Y uno tiene que ser paciente con la gente, porque yo sé, el que entró a la iglesia no tiene ni más mínima idea de lo que estamos hablando esta noche. Y yo no espero mucho de esa persona. Pero los que llevamos tiempo en el Señor y decimos que somos cristianos, vamos a mostrar un poquito más de reverencia en las cosas del Señor, ¿verdad? Sí, hay que educar a los demás. Hay que educar a los demás. Es la presencia de Dios que santifica ese lugar. Ahora lo que les quiero decir es, a veces Dios quiere hacer algo y la gente se levanta y se va. Cogen el momento del llamado. La gente, mire, haciendo esto. Ponte a orar. Porque la salvación de alguien está en juego. No estamos aquí para rescatar el alma. Esto es un momento serio. Pues nos podemos poner en pie, podemos adorar al Señor, vamos a estar en comunión, vamos a orar, porque tenemos que ayudar a esto. Vamos a darle espacio que Dios haga lo que Él tenga que hacer, ¿verdad? Pero hay gente que tiene prisa, tienen que almorzar, tienen que llegar temprano a ver la película. Es una falta de entendimiento de lo que está aconteciendo. La gente que viene de otras tradiciones y costumbres y otras iglesias, pues yo me alegro que estén en nuestra iglesia, pero a veces tenemos que reeducarlos, ¿verdad? Y a veces como que es cuesta arriba. Y si uno dice algo, dice, el pastor se puso de gruñón. No es que yo sea gruñón. No es fácil, ¿verdad? Más cuando uno es el que trabaja en el altar y uno entiende estas cosas, ¿verdad? Y ya mismo van a ver la gravedad del asunto. Comentarios, reacciones. ¿Hace sentido? Ok. Vamos a 30, el altar del incienso. Harás así mismo un altar para quemar el incienso. De madera, de acacia lo harás. Ustedes saben cuál es este, ¿verdad? El que está antes del velo del lugar santísimo. Okay. 2. Su longitud será de 1 codo y su anchura de 1 codo. Será cuadrado y su altura de 2 codos y sus cuernos serán parte del mismo. Y lo cubrirás de oro puro. Su cubierta, sus paredes en derredor y sus cuernos, y le harás en derredor una cornisa de oro. Le harás también 2 anillos de oro debajo de su cornisa y sus 2 esquinas a ambos lados suyos para meter las varas con que será llevado. Recuerden que todos estos muebles, todo este mobiliario,
había que cargarlo. Estos anillos son para poner las varas y cargarlos sobre los hombres. 5. Harás las varas de madera de acacia, las cubrirás de oro. 6. Y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio. El arca del testimonio es el arca del pacto, ¿eh? Delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. ¿Qué es el propiciatorio? Recuerden que el arca del pacto es rectangular, ¿verdad? Y tiene adentro, ¿qué había? Los 10 mandamientos, la vara de Aarón y un sample, una muestra del maná. ¿Sí? Entonces eso se tapa. Eso tiene una tapa. La tapa es lo que nosotros llamamos el propiciatorio. Y en ese es hundido así. Tiene que estar hundido porque el sumo sacerdote tiene que derramar la sangre ahí. ¿Sí? A veces la va a rociar, a veces tiene que derramar cierta cantidad. La tapa, de lado a lado, ¿qué habían? 2 querubines. Y la presencia de Jehová se manifestaba entre los 2 querubines. Cuando el sumo sacerdote entra, la Shekinah, la gloria de Jehová, se manifiesta entre los 2 querubines. Y aquello se ilumina. ¿Está bien? Y toda la gloria de la Shekinah de Dios se manifiesta en ese lugar. Eso es lo que están describiendo. Muy bien. ¿Dónde me quedé, hermano? 7. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él. Cada mañana, cuando aliste las lámparas, lo quemará. 8. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso, rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. 9. No ofreceréis sobre el incienso extraño, no ofrecerá sobre él incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. ¿Qué es esto de incienso extraño, sacrificio extraño, etcétera, extraño? Hay un incienso dedicado a esto. Y solamente ese, el que está consagrado y ungido, apartado para el servicio, es el que se va a usar. No puedes traer otro incienso que no está dedicado al Señor. Eso es algo extraño. Eso no está dedicado al Señor. ¿Okay? Eso tiene que ser específicamente los mobiliarios, los muebles, las ropas que sean dedicadas. No te puedes poner cualquier ropa, tiene que ser esa. Por eso el sumo sacerdote se tiene que vestir con las ropas consagradas. Punto. ¿Sí? ¿Amigo? ¿Y ahora dónde estoy? 10. ¿El 10? Sí. Y sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez en el año, con la sangre del sacrificio por el pecado para expiación. Una vez en el año hará expiación sobre él por vuestras generaciones. Será muy santo a Jehová. No, este sacrificio es distinto, es el de la expiación. La expiación es un sacrificio anual por nuestros pecados, bueno, por los de ellos. ¿Está bien? Y claro, tienen que hacerlo todos los años. En otras palabras, tus pecados eran perdonados anualmente. Pero tenés que venir para atrás. No, si hacías algo bien muy feo, el mes que viene tienes que ir con un sacrificio, ¿no? Nosotros no hacemos eso porque ¿qué? Cristo fue nuestro sacrificio. Y ese no es anual, ese es eterno, ese es para siempre. 11. Habló también Jehová a Moisés diciendo: cuando tomes el número de los hijos de Israel, conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona, cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad cuando lo hayas contado. Lo que está pasando es que cada persona, hay que hacer un censo, contar a todo el mundo, y cada persona tiene que traer una ofrenda al altar por su expiación. Esto no es el diezmo, esta es otra cosa. Usted va a ver en la vida del pueblo de Israel que hay diferentes tipos de ofrendas y sacrificios. Unas son animales, otras son monetarias, otras son espirituales, otras son religiosas. Muchas cosas difíciles. Y usted dice, Dios mío, ¿cómo uno puede acordarse de todas esas cosas? Porque es mucho. Y son muchos detalles. ¿Sí? Pero noten ustedes que Dios lo exige. Me tienen que traer la ofrenda. Y adivinen para qué es la ofrenda. Vamos a averiguar.
¿Dónde me quedé? 13. Esto dará todo aquel que sea contado, medio ciclo, conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 eras. La mitad de un ciclo será la ofrenda a Jehová. Todo el que sea contado, de 20 años para arriba. Todo el mundo aquí tiene 20, ¿verdad? No. Dará la ofrenda a Jehová. Nota usted que no dice eso es voluntario. Eso si tú quieres. No funciona así. 15. Ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá del medio ciclo, cuando dieren la ofrenda a Jehová para hacer expiación por vuestras personas. 16. Y tomarás de los hijos de Israel el dinero de la expiación, y lo darás para el servicio del tabernáculo de reunión. Eso es para el culto. Eso es para el culto. Toda creyente es responsable de velar de que tengamos todo lo necesario para que el templo funcione, para que la casa de Dios funcione. En nuestra época hemos distorsionado las enseñanzas bíblicas de que esto es voluntario. Porque el ser humano moderno, en el modernismo, cree que el libre albedrío significa que yo decido, yo escojo, yo hago lo que yo quiera. Nosotros estamos en Cristo y no somos humanistas. Nosotros creemos en el señorío de Jesucristo. Pregúntale a Pablo si él se manda, a Pedro si él se manda a sí mismo. ¿Qué fue lo que Jesús le dijo a Pedro? Sí, tú eres joven y ahora tú vas donde tú quieras. Pero va a llegar el día que ¿qué? Otro te ceñirá. Y tiene que llegar un momento en la vida del cristiano que nosotros doblemos nuestra rodilla ante el Señor y le digamos, todo lo que yo tengo es tuyo. Y si el Señor te pide algo, tú se lo das. Es un proceso, porque los que llegan nuevos a la iglesia pelean contra eso. Yo lo sé porque a mí me pasó. Yo no quise ser cristiano, yo no quise ser pastor. Uno lucha contra todo eso. Según tú creces y entras más con las cosas del Señor, más tú te rindes al Señor. Y le rindes todo. Yo no quiero hacer eso. Eso no es si tú quieres o no. Es que si él te... Pregúntale a Jonás si él tenía que ir a Nínive. Tiene que ir. Vamos, pero a mí no me gusta evangelizar. Dice ahí, ir y hacer discípulos. Vete y háblale. Ay, no. Mandato. Pastor, ponga a otra persona. Y uno es paciente en lo que la gente crece. Pero yo quiero que ustedes sepan, por ejemplo, el amor. ¿Ustedes creen que eso es voluntario? Hay que amar. Es una orden. ¿Cuán profunda es la orden? Hay que amar a tu enemigo. Es tu enemigo, pero lo vas a tener que amar como quieras. Pero es que me cae mal, lo tienes que amar. El evangelio no es voluntariamente. Tú tomas tu cruz y lo sigues a él todos los días. Lo estoy asustando demasiado, ¿verdad? Dice, ay, el pastor se volvió loco aquí. Está delirando, está enfermo de verdad. No, yo lo que quiero que ustedes sepan, por ejemplo, lo que dice Pablo. Pablo dice, soy prisionero en cadenas. No tengo aquí opciones, yo tengo que hacer esto, aunque me caigan a pedrar. Ese mismo sentir tenemos que tener todos nosotros, porque es el sentir que tenía Cristo Jesús. ¿Qué dijo Jesús? Yo no vine a hacer mi voluntad, vine a hacer la voluntad del Padre. ¿Sí? Por eso luchamos muchas veces con estas cosas, y las iglesias cristianas hoy en día es, tú vas a la iglesia si tú quieres. ¿No es lo que dicen? ¿Tú vas a la iglesia si tú quieres? No. Si tú estás en Cristo, tú no vas a la iglesia si tú quieres. Tú vas a la iglesia porque allí está Jesucristo, es tu Señor, y tú lo vas a adorar. Y es mejor que te parezca. Entonces para mí es interesante a veces yo ver si la gente aparece o no. ¿Quién viene? ¿Quién no viene? Yo me gozo mucho ver a veces los hermanos llegar bajo la lluvia, bajo la nieve, bajo el hielo, ¿verdad que sí? Bajo la tormenta, mano. Yo he visto una cosa tremenda. Yo, wow. Pero muchas veces aparece una nube así, y dice, pastor, había una nube que está por el sol. Yo pensé que yo me quedo, yo no voy para el culto hoy. Imagínese usted. Quiero que me digan estas cosas, porque esta gente coge esto muy en serio. Muy en serio. ¿Eh? Y me parece que nosotros también deberíamos tomarlo en serio.
¿Dónde me quedé ahora, hermano? 16, a la mitad del 16. Déjame leerlo otra vez. Dice, y tomarás de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones y lo darás para el servicio del tabernáculo de reunión. Y será por memorial a los hijos de Israel delante de Jehová, para hacer expiación por vuestras personas. Muy bien. Vamos al 17. Habló más Jehová a Moisés diciendo, harás también una fuente de bronce, con su base de bronce, para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua. Eso este es el lavatorio, ¿no? 19. Y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua, para que no... Si no te lavas las manos, te vas a morir, ¿sabes? Tú no te puedes presentar ante la presencia de Dios con manos sucias. Lávate las manos y purifícate las cosas, ¿verdad? Mano limpia y corazón puro. Ya, este es el asunto de la comunión. Que usted tiene que participar de la comunión de una manera digna, ¿no? Dignamente. Si no, ¿qué dice Pablo en Corintios? Hay gente enferma, hay gente que se muere. ¿Está bien? Pastor, ¿por qué la gente no se muere en la iglesia? Mire lo que pasa. Cuando usted está consciente de estas cosas, peor es que usted. Porque usted sabe. Pero la gente que va a la iglesia no sabe. Y Dios sabe que no saben. Y a veces son tan atrevidos que se van ahí al frente y hacen lo que hacen. ¿Está bien? Nada. Pastor, ¿por qué usted los deja? Para que se acerquen a Cristo. Pero piensen en Ananías y Zafira. Piensen en una serie de personas que tenemos en la Biblia. Y son gente que saben. Dios no le va a exigir y reclamar a los que no saben. Pero dice que el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno Y no lo hace. Ahí estamos en el asunto. Pero yo sé de personas, por ejemplo, parejas que viven juntos y no están casados y están participando en la mesa no dignamente. Y claro, el remedio a eso es que ellos arreglen eso y arreglen cuentas con el Señor y se haga bien. Y por eso no tiene que darle espacio a la gente. ¿Por qué yo hablo así? Porque hay denominaciones que el pastor te para allí mismo. Tú estás en pecado, tú no puedes participar. ¿Ustedes han visto eso? Sí. Y así es la cosa. El pastor no está haciendo nada malo. Pero, por otro lado, hay una manera de hacer las cosas. ¿Verdad que sí? Es la forma en que exhortan. No, si esa persona, ya yo hablé con ella, le asesoré, le orienté, le expliqué que no debe hacer eso y lo hace, el problema no es solamente que le está faltando el Señor y la palabra, está en desobediencia porque el pastor le acaba de explicar una cosa y lo hizo como quiera. A veces yo tengo que decirle a la persona, no lo vas a hacer, porque ya tú sabes. ¿Usted entendió la diferencia? A veces hay gente que me dicen que están casados y no están casados nada. Y yo los trato como una pareja cristiana porque no sé. Y a veces me siento mal porque me siento que me engañaron o me mintieron. Pero lo peor es que están jugando con las cosas de Dios. ¿Cuál es la solución? Ayudarlos a resolver esa situación. Es importante entrar en una relación en Cristo, entrar en una relación matrimonial, arreglar el asunto. Igual los bojachos, ¿verdad? Yo he visto gente con marihuana en la iglesia, ¿no? ¿En la iglesia de nosotros? ¿Ustedes han visto gente borracha en la iglesia? Nadie aquí ha visto gente borracha. Yo he visto gente borracha en la iglesia. Nosotros hemos tenido, porque aquí no se hace por la situación tal, pero nosotros hemos tenido un culto de despedida de año. Un diciembre 31, tenemos el templo abierto a las 10 y la música tremenda, ¿no? Y dice, oye, esa gente, nosotros cristianos decimos, esa gente se está gozando en el culto. Pero tú sabes lo que los bojachos dicen. Mano, qué tronco de fiesta hay allí. Y yo he tenido gente entrar, bojacho. Yo tuve un señor en la iglesia de nosotros, de cuando los diáconos sirvieron la copa, ¿qué es lo que ellos ven? Una copa. Y en una ocasión, yo creo que ojalá le haya contado este testimonio. En una ocasión está este señor en el culto y se le va la bandeja
Y él toma su copita y se la toma. Y le dice al diácono, ¿qué quiere otro? Dice que mis pecados son tan grandes que necesito toda la sangre de Cristo que me limpie. Y el diácono le da la copa. Y al rato el individuo ve que el diácono no viene. ¿Está bien? El individuo se para y dice, ve al diácono que está sentado de más. ¡Ey, ven acá! Dame otra ronda que yo la pago. En la iglesia. Wow. ¿Está bien? Nah. Hemos tenido gente borracha que cuando hice el llamado para aceptar a Cristo pasa al frente y los he visto que se le quita la borrachera. Los he visto que no se le quita, ¿verdad? Pero los he visto también, porque el que viene con corazón sincero, boom, le pasa. ¿Está bien? So, hay gente bebida en la iglesia, hay gente que está en marihuana, hay gente en droga, créanme. ¿Está bien? ¿Ustedes creen que le van a poner un anuncio y decírselo a ustedes? Pero eso está pasando. Y pasa en todas las iglesias, ¿saben? Pasa en todas las iglesias. Eso no es para nosotros escandalizarnos, es para nosotros entender estas cosas y a saber enfrentarlas. ¿Está bien? Eso, pero tú no es la manera apropiada de acercarte al Señor. ¿Verdad? So, tenemos la opción de cogerlos de la iglesia y sacarlos a todos o ver cómo los alcanzamos y ver cómo los educamos y cómo los ayudamos, ¿verdad? Yo creo que la segunda opción es la mejor. Mi papá hablaba a un señor y él, borracho, se paraba en la puerta. Cuando yo me arregle, yo entro, Arturito, yo entro. Pero un día entró. Entró. Hoy él es pastor en Dallas. Ya. ¿Está bien? Nada. Nosotros, les digo, si usted va a esas iglesias que dicen ustedes rajatabla, y el pastor empieza, tú eres un pecador y te vas para el infierno. No está mal. A lo mejor la manera que lo está haciendo. Él lo que está tratando de decir es, tú no te puedes acercar a algo así. Exacto. Lo que pasa es que es cuestión de estilo. ¿Está bien? Nada. Yo soy paciente con todo el mundo, pero llega un momento cuando la gente abusa de esto, que a veces hay que decírselo. Hay que decírselo. ¿Verdad? Y no es que uno esté mal. Uno está en toda la ley, ¿no? Uno tiene todo el peso de responsabilidad de hablar y decirlo. Muy bien. ¿Dónde me quedé? La mitad del 20, para que no mueran. 21. No había muerto para que no mueran. Ah, Cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar ofrenda encendida para Dios. ok. Déjame leer el 20 y el 21. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies para que no mueran. Y lo tendrán por estatuto perpetuo él y su descendencia por sus generaciones. Ok, vamos a la parte final de este capítulo. 22. Habló más Jehová a Moisés diciendo: tomarás especies finas de mirra, excelente 500 siclos, y de canela aromática la mitad, esto es 250, de cálamo aromático 250, 24, de caza 500, según el ciclo del santuario, y de aceite de olivas un hin, 25, y harás de ello el aceite de la santa unción. Ustedes ven la parte, lo que lleva el aceite de la unción, ¿verdad? Superior ungüento, según el arte del perfumador, será el aceite de la unción santa. Esto va a ser una gran oportunidad para explicarles algo sobre el aceite de la unción a ustedes, ¿verdad? ¿Dónde estoy? 26. Con él ungirás el tabernáculo de la reunión, el arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios, y la fuente y su base. 29. Así lo consagrarás y serán cosas santísimas, todo lo que tocare en ellos será santificado. ¿Qué es eso en la iglesia de hoy? ¿Qué hacemos con eso? Usted ora por el altar, la mesa, los instrumentos, todo lo que se usa en la iglesia, usted lo santifica, usted lo une. ¿Sí? A ver, ¿dónde estoy? 28.
30. Ungirás también a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. 31. Y hablarás a los hijos de Israel diciendo: este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. 32. Sobre carne de hombre no será derramado. Escuche. Sobre carne de hombre no será derramado. Ni haréis otro semejante. No vas a hacer otro aceite como este, conforme a su composición. Santo es, y por santo lo tendréis vosotros. Cualquiera que compusiese un ungüento semejante y que pusiera de él sobre extraño, será cortado de entre su pueblo. Vamos a ver. Hay un aceite de unción que es para las cosas santas del Señor. Usted la pone sobre el hombre de Dios, o los hombres y las mujeres de Dios, sobre el mobiliario, el templo, ese tipo de cosas. Eso no va a ungir los hermanos. Ni para usarle el aceite en las casas de los hermanos. ¿Lo agarró? ¿Qué hacemos con los hermanos? Las caritas tristes que ustedes me pusieron. Ay, pero yo creo que me unen. ¿Qué hacemos con los hermanos y las casas de los hermanos? Pues necesitamos usar otro tipo de aceite. Este aceite es para consagrar las cosas, ¿verdad? Pero el aceite que podemos usar en ustedes, hay un aceite de unción para sanidad. Ustedes ven que en el Nuevo Testamento dice: ¿hay alguien enfermo entre vosotros? Tráiganlo a la iglesia, a los ancianos, y uniéndolo ¿con qué? Con Aceite. ¿Será qué? Lo que les quiero decir es que son diferentes tipos de aceite y diferentes usos. Si usted coge un aceite y lo dedica para un uso, no lo puede usar para otro. Específico, bien detallado. Entonces este aceite estaba allí en la casa de Dios, en el templo, y no se lleva afuera, no se usa para otras personas, ese tipo de cosas. Y por eso te está diciendo: no se pongan a hacer otro aceite como este. Es una imitación. ¿Dónde me quedé? 34. Dijo además Jehová a Moisés: toma especias aromáticas, extacte y uña aromática y gálbano aromático, incienso puro, de todo en igual peso, y harás de ello el incienso, un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo. Y molerás parte de él en polvo fino, y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión, donde yo me mostraré a ti. Os será cosa santísima. Como este incienso que harás, no os haréis otro, según su composición, te será cosa sagrada para Jehová. Cualquiera que hiciese otro, como este para olerlo, será cortado de tu pueblo. ¿Por qué para olerlo? Para olerlo nada más. Ay, qué bonito huele. Eso no es para eso. Pásamelo para yo olerlo también. No es para eso. No es para eso. ¿Notaron la frase? Allí es que me voy a mostrar, ¿verdad? Una y otra vez. El asunto de uno consagrarse al Señor es para ver a Dios y ver a Dios en la vida de uno, ¿verdad? Cuando uno se aparta para ver a Dios y ver la mano de Dios sobre uno. Vamos a terminar esta noche diciendo esto. Hay gente que ayuna buscando a Dios. No hay nada más que ayunar, pero es que ayunan mal. Porque si estamos mintiendo, no ayudan. Si estamos en pecado, no ayudan. Estamos ayudando mal. ¿Por qué vamos a orar si no amamos? Porque Dios mira el corazón y Dios sabe que estás despreciando a la gente, o estás hablando mal de la gente, o estás actuando en maldad. Ese no es el tipo de oración o de ayuno que quiere Dios. Entonces tú tienes que ir y pedir perdón y arrepentirte. Tenemos un problema tan tremendo en nuestra civilización moderna. La gente no se quiere arrepentir. Yo no puedo pedir perdón a nadie. Escucha. Yo no te estoy pidiendo que le vayas a pedir perdón al hermano y a la hermana. Yo sé que el pecado va a impedir eso hasta que tú le pidas perdón al Señor primero. Si tú no tienes una relación con el Señor, va a ser bien difícil que tú te reconcilies con los demás. Porque la única razón que yo le pido perdón a los demás es en obediencia a Él. Porque yo me doblego a Él, porque yo lo obedezco a Él. Si fuera por mí, tampoco lo hago. Nosotros somos gente difícil.
Y si usted no tiene esa relación con el Señor, yo te puedo predicar todos los domingos, arrepiéntete. No va a ocurrir, ¿eh? O sea, es importante para nosotros que sepamos que Dios no comparta su gloria con nadie. Y si tú te quieres acercar a Dios y quieres tener esa intimidad con Dios, esa dirección con Dios, te tienes que apartar, te tienes que consagrar. No hay otra manera. Y yo veo que la gente quiere esto y dice, yo quiero que Dios me hable. Ok, Dios te va a hablar. Pero hay unas cositas que tú tienes que hacer. Quítate las sandalias de tus pies. Porque no funciona de otra manera. ¿Ah? Hoy todo el mundo quiere el evangelio a su manera. Esta iglesia no me gusta. Aquella iglesia no me gusta. Oh, esto tiene que ser a gusto tuyo. Yo he tenido que trabajar y servir en iglesia que a mí no me gustan. Pero las tengo que amar. Y las tengo que servir como quiera. Porque eso es lo que quiere Dios. ¿Sí? Y a veces uno está en una iglesia bien buena y te llevan a otra que uno dice, Dios mío, ¿por qué? ¿Está bien? Pero allí Dios te va a enseñar algo. Y Dios nunca deja de hablarle a uno. Es como trabajar en la iglesia. ¿Tú te das cuenta que hay gente que no quiere trabajar hacer nada? Es que a mí no me gusta eso, pastor. A mí no me gusta eso. Ey, a mí no me gustaba ser pastor. Y aquí estoy. Mi esposa siempre me ha dicho que Dios funciona con la teología de lo que no me gusta. Porque cuando no te gusta algo, toma. Jonás no le gustaba ir a Nínive, vete para Nínive. Y esa es la que hay. Porque ahí crecemos. Porque ahí nos humillamos. Porque ahí Dios nos desmenuza. Porque ahí Dios nos quebranta. Y ahí tú vas a aprender a amar al que tú no amas. Pero no me gusta. Pues el día que tú salgas de ahí amando al que no te gusta, creciste, aprendiste, venciste y superaste. Pero mientras tú insistas que no lo quieres hacer, yo como pastor, me da mucha tristeza decirte, te colgaste en la prueba. Yo cuando era joven, el pastor me pidió que manejara la guagua para buscar todos los niños en la escuela bíblica. ¿Por qué tengo que ver yo con los niños? Ese no es el punto. El punto es si tienes la disposición de hacerlo. El corazón de servicio, de servir. No, yo no tengo nada que ver con la escuela bíblica. Nada de los niños. Pero la cosa es si estoy dispuesto a hacerlo. Hay gente que tiene un corazón de servicio bien lindo. Y usted le pide algo, ahí van. Y eso es lindo verlo. Uno lo aprecia. Por lo menos yo veo eso de lejos y lo admiro y lo respeto. Pero hay otra gente que se van tempranito al culto antes que alguien le pida algo. Ni una silla recoge. ¿Está bien? Les quiero decir es, Dios mira esa actitud. ¿Está bien? Me puse demasiado pentecostal esta vez. Es bueno que lo diga de vez en cuando. Hay que decirlo de vez en cuando. ¿Está bien? Y según lleguen gente más nueva hay que volver sobre eso porque los nuevos nunca lo han oído. Nunca lo han oído. Así es que vamos creciendo en las cosas del Señor. Recuérdense en cosas importantes. No beban, no fuman y no bailen. Dicho sea de paso, ¿por qué no bebemos, no fumamos y no bailamos? Pero que a mí me gusta. No tiene que ver nada con que te guste. Precisamente es porque te gusta que no lo vas a hacer más. Para ver si lo vas a obedecer. Para ver si te vas a apartar del Señor. Pero no, mi Dios es un Dios entendido, Él no me va a pedir eso. ¿Really? Pues si no fuera así, pastor, no nos dijera Él en su palabra que nos despojemos de la vieja criatura. Después de la vieja criatura. Por favor, no vayan al club y posteen después en Facebook, usted con todas sus amistades, con tazas y latas de cerveza y todo ese tipo de cosas. Es que están evangelizando, pastor. Sí, están evangelizando a gente. Bien, ¿algún otro comentario, alguna otra pregunta? ¿Están listos para irse? Vamos a estar puestos en pie. Le agradecemos el habernos escuchado y no te debes perder la próxima edición del Estudio Bíblico de la Semana. Que el Señor te continúe bendiciendo.